Bienvenido viajero del alma a este espacio de crecimiento y evolución para cruzar de la mano de Padma Tarot Evolutivo, los portales mágicos que te llevarán directamente a descubrir tu verdadera esencia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo interactivo. Soy Padma y hoy vamos a movernos por esas energías que estamos cerrando y esas energías que estamos activando. ¿Hacia dónde nos llevan unas? ¿Hacia dónde nos llevan otras? Vamos a echarle un ojo a ese mundo de cierres y nuevos inicios. Pero recuerda que este es un espacio de reflexión y autoconocimiento. Así que recuerda también que no está escrito en piedra lo que aquí se diga. No intentes encajarlo a la fuerza en tu vida. Si te resuena, perfecto. Si no, suéltalo o guárdalo en el cajón desastre, porque quizás un poco más adelante pueda sonarte. Ahora sí, empezamos con las opciones: sombrerito de color verde, sombrerito de color naranja y sombrerito de color morado. Te voy a pedir que respires de manera profunda, cierres los ojos y cuando los vuelvas a abrir, aquel sombrerito que más te llame la atención será tu opción. Así que te doy un momentito para que lo hagas, mientras te recuerdo que si ves que no vibras o no conectas de primeras con una de las tres opciones, siempre tienes la posibilidad de darle a pausar el vídeo y volver a darle al play cuando así lo hayas logrado. ¿De acuerdo? Pues dicho todo esto, empezamos con la primera opción, sombrerito de color verde. Pues aquí estamos, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color verde. Vamos primero con esas energías que estáis cerrando y hoy vamos a hacerlo de una manera un tanto distinta. Vamos a poner ambas opciones, ambos caminos, el de cierres y el de apertura, a la misma vez con dos mazos distintos, para así poder relacionar, para poder ver con claridad un lugar y el otro. Vale, y vamos a ver las que estás activando. Perfecto. No sé si se ven bien. Voy a ver si se ven como tienen que verse. Bien, ahora sí hemos puesto para que veáis completamente la lectura. Fíjate, aquí tenemos las energías que vamos cerrando y estas de aquí serán las que vamos activando a partir de estos cierres. De alguna manera, a la hora de cerrar esas energías, me da la sensación que estás en un momento justamente de cierres, nunca mejor dicho, de alejamientos, de situaciones, de circunstancias, de personas incluso que te están robando la estabilidad. Quizás te estás alejando incluso de un entorno conocido, sea de domicilio, sea de lugar de nacimiento, de ciudad, de lo que sea, ¿no? Pero sí que te estás alejando de algún lugar en donde había un vínculo de seguridad o de rutina, ¿no? De conocido.
porque de alguna manera se han producido ya distanciamientos, se han producido cambios, se han producido ciertos caos o destrucciones a tu alrededor, y es cierto que te estás alejando, te has empezado a alejar justamente para tomar cierta perspectiva de la situación, para ganar incluso cierta estabilidad, cierta comodidad, ¿no? Quizás ese lugar lo que te estaba proporcionando era mucha inquietud, mucha inestabilidad, sea emocional, sea concreta o material. Y de alguna manera vas en busca de esa estabilidad en tu vida y en ese plano en concreto, ¿no? Al final quizás debemos también observar y poner en claro qué es lo que nos llevamos, qué es lo que dejamos atrás, qué es lo que no estamos viendo también. Es un momento de pararte, de hacer un break y observar y poner en claro, ¿no? Aquello que realmente tengo que dejar y qué es lo que me tengo que llevar, porque a veces por muy mala que sea la situación, de un vínculo, de un lugar en donde estamos viviendo, nos estamos moviendo, de alguna manera siempre hay cosas positivas. No caigamos en el error de romper absolutamente al 100% con esa vivencia o con ese vínculo. Y no me refiero a mantenerlo en el tiempo, sino a guardar, a rescatar aquello positivo que sí nos aportó, a pesar de que tengamos que distanciarnos, o a pesar de que eso en estos momentos ya no sea servible en nuestra vida, ¿no? Pero en un momento dado sí lo fue, y en un momento dado sí nos aportó cosas positivas, y es importante, a pesar del alejamiento, recordar y llevarnos esas partes positivas que toda situación, todo vínculo nos puede aportar en un momento dado. Como te decía, quizás también tu estado emocional ha podido hacer que ese tomar distancia lo hayas acabado integrando de tal manera que hayas podido incluso tomar distancia de entornos, de amigos, etcétera. Quizás también es momento para empezar a cerrar todo eso, empezar a activar esa energía en tu vida, empezar a hacer un examen de reflexión, de revisar qué partes son nuestra responsabilidad, qué partes no. Al final, como hacer una autoevaluación de nosotros mismos, también de nuestras situaciones, y de cerrar de manera contundente una etapa en nuestra vida, un ciclo en nuestra vida, para iniciar uno nuevo. Además, te digo que son cambios de los que tú eres consciente, que necesitas ese cambio de energía, que necesitas ese cambio de ciclo, que necesitas dejar atrás, y qué mejor que hacerlo desde la conciencia, desde la seguridad de que eso que estamos activando, que estamos iniciando, es lo mejor para nosotros. Al final quizás puede haber cierta sensación o cierta inquietud en que no vayamos a ser capaces de lograr aquello que nos proponemos, pero también es una energía que deberíamos empezar a soltar, el no sentirnos capacitados, el no sentirnos validados, el no dar importancia a nuestras decisiones o a nuestras emociones, ¿no? Al final es importante empezar a generar una energía como mucho más activa, mucho más positiva, mucho más confiada en nosotros mismos, en nuestra capacidad de decisión y en nuestra capacidad de acción. Por lo que realmente estamos aquí, personitas que habéis elegido esta opción, cerrando un ciclo importante, un ciclo en donde habéis estado bastante removidos a nivel emocional, y por fin tomamos la decisión de alejarnos de ese lugar para poder tomar perspectiva, para poder tomar decisiones y por supuesto para estar nosotros
mucho más tranquilos. Quizás el hecho de ese alejamiento, pues cerramos esa etapa en donde quizás la inestabilidad nos acompañaba el día a día, momento de empezar a dar claridad a todas esas emociones y generar ese cambio en cuanto a nuestra percepción de nosotros mismos, en cuanto a esa percepción de que no somos capaces o de que no somos lo suficientemente valiosos o que no tenemos los suficientes argumentos, etcétera, ¿no? Que cada quien se lo vaya llevando a su lugar. Por lo contrario, fíjate qué cambios de energía, ¿no? Al final, ¿qué energías estás activando tras esa energía o tras ese ciclo de cierre? Pues todo lo contrario. Estamos activando la acción, la pasión con ese paje de bastos. Estamos activando el iniciar esos nuevos caminos, el poder asegurar nuestra abundancia, el llevarnos, como te decía, lo mejor de lo vivido y poder seguir nuestro camino. Vivir con esa tranquilidad, con esa armonía, con esa plenitud, conociéndonos un poquito más y dándonos cuenta de la abundancia que tenemos dentro de nosotros. Vamos a empezar a saber darnos prioridad. Fíjate cómo este 2 de oros con el rey de oros, nos invita justamente a eso, ¿no? Fíjate cómo de alguna manera, a pesar del esfuerzo, a pesar de todo lo vivido, vas a lograr tus metas, vas a lograr lo que te habías propuesto, por más que te cueste. Eso sí, sabiéndote dar esa prioridad antes que nada, ¿no? Prioridad a tu persona, prioridad en lo que realmente es importante, porque a veces perdemos mucho tiempo y energía en asumir responsabilidades de otros, en creernos imprescindibles, en creer que si no lo hacemos nosotros las cosas no van a fluir como deberían, etcétera, ¿no? Y en el momento en que nosotros nos damos cuenta de que eso no es cierto, de que dejándonos ayudar, aceptando única y exclusivamente nuestra responsabilidad, dejando que cada quien haga su trabajo y se responsabilice de lo suyo, a nosotros nos queda tiempo y energía como para lograr aquello que nos proponíamos, ¿no? Por tanto, es momento de empezar a valorar todo eso, a ponerlo en balance y empezar a darnos prioridad, a dejar de luchar entre lo que es correcto para los demás y lo que es correcto para nosotros. Lo que sea correcto para ti es lo que va a estar bien siempre. Deja de pelear o deja de querer gustar a través de tus actos, a través de tus acciones a los demás. Es momento de empoderarte tú, de gustarte tú, y a quien le gustes como tú te gustas, perfecto. Y a quien no le gustes, pues bon voyage, como se diría en francés, ¿no? Y eso es lo que al final estás activando. Fíjate, aquí tenemos a un 5 de copas, tenemos a ese cuervo que le ofrece un collar a esta brujita, y ella parece como que no lo está queriendo coger, está pendiente de otras cosas. Y justamente eso es lo que te estaba diciendo con ese 2 de oros, ¿no? Al final el aprender, el integrar que si tú no estás a gusto contigo mismo, si tú no estás acorde, no estás alineado con tus emociones, con tus acciones, con tus pensamientos, al final quien sufre, quien está en desbalance, quien está en desequilibrio y quien pierde constantemente esa energía eres tú mismo. Cuando tomamos conciencia de ello, no habrá nada que pueda venir a perturbar esa calma, esa confianza
y esa seguridad en tu persona, en tus acciones, en tus emociones, etc. Y esto es lo que estás generando, estás empezando a activar esta energía en el momento en que has empezado a decidir, porque en esta acción yo diría que ya has empezado a generar ese cierre. Evidentemente hay un proceso, hay unas etapas, hay unos pasos, y que en muchas ocasiones no depende única y exclusivamente de nosotros, ¿no? Sino que a veces pues debemos lidiar con energías externas también, pero estás generando esos cierres, esos cambios en tu vida que poco a poco te van a aportar, como te decía, el darte esa prioridad, el que por fin entiendas que debes ser abundante, que debes sentirte abundante, próspero, que eso no significa egoísmo, que eso no significa ser una mala persona, etc. Sino que todo ser humano necesita y se merece sentirse abundante, sentirse próspero, sentirse capaz, sentirse válido, etc. Y tú, querido sombrerito de color verde, estás empezando a iniciar ese camino hacia la abundancia, hacia la prosperidad, y sobre todo estás empezando a generar esa energía en donde tú te das tu lugar, en donde tú generas una energía de éxito, de objetivos, de ponerte por encima de y no por debajo de. Así que me parece absolutamente maravilloso. Vamos con un último mensaje del oráculo, en este caso, para cerrar esta lectura. Y vamos a ver qué te dice el oráculo de cree en tu propia magia. Hazlo por ti, pues es que no podría ser de otra manera. Al final, si no, lo que te decía, si tú no te das prioridad, no vendrá nadie a darte el lugar que tú quieres. Si tú no te quieres, no vendrá nadie a quererte como te mereces, etc. Por tanto, es momento de empezar a vestirnos de nuevos colores, de asumir ese brillo, esa claridad, ese concepto de que valemos y de que nos merecemos, y hacerlo siempre única y exclusivamente por y para nosotros. Así que ya lo sabes, sombrerito de color verde. Te veo al final del vídeo, espero haberte ayudado. Pues ya estamos aquí, brujitos y brujitas que habéis elegido la opción de color naranja. Vamos a ver qué energías estáis cerrando, qué energías estáis activando. Y vamos a hacerlo hoy de una manera distinta. Vamos a poner todas las cartas encima de la mesa, tanto el cierre como la activación, para tener una idea bastante más clara encima de la mesa. Así que vamos a ello. Vamos a ver qué energías estás cerrando. Y vamos ahora con las que estás abriendo.
Vale, está pasando un avión. Seguro que lo escucháis de manera contundente, lo mismo que la estoy escuchando yo. Vale, perfecto. Vamos a ponerlas bien para que las veáis vosotros también bien. Bien, pues vamos con esta lecturita que se viene intensita, ¿eh? Sombrerito de color naranja. Fíjate que tenemos la parte de las energías que estamos cerrando. Me da la sensación de que de alguna manera has estado actuando de una manera impulsiva, quizás incluso un tanto rebelde en cuanto a figuras de poder. Podríamos hablar de papás, de hermanos mayores, de jefes, ¿no? De alguna manera es como que te has mostrado un tanto irreflexivo, impulsivo, irreverente incluso frente a esas figuras de poder. Y eso es algo que quizás por las circunstancias, por tu momento vital, por lo que sea, por la edad, porque también puede ser que uno cuando es muy joven a veces, tienes una irreverencia que no tienes a medida que vas cumpliendo años, ¿no? O incluso esa rebeldía, pues porque no nos llevamos bien con esas figuras de poder, porque pensamos que sabemos más o que las cosas no son como nos dicen esas energías, ¿no? Y al final entramos en esos conflictos de posicionarnos en contra de esas figuras de poder. Y creo que en este caso es algo que poco a poco estás dejando atrás. Estás dejando atrás el hecho de engancharte o de mantenerte en esas tensiones, en esas batallas un tanto insustanciales, ¿no? Quizás por las cartas que me salen. También podría hacer referencia a un jefe o a una empresa en cuanto pues estar siempre ahí dando la cara por los demás, batallando porque no encuentras satisfactorias según qué normas, etcétera, ¿no? De alguna manera tienes algo como muy rebelde dentro de ti. Y poco a poco es como que lo vas acomodando, lo vas madurando, te vas responsabilizando y empiezas a darte cuenta, ¿no?, de que a veces no es necesario entrar en esas guerras. A veces más vale o es más inteligente saber qué batallas pelear y no entrar en conflictos continuos, ¿no? Y me da la sensación que en tu caso va muy en consonancia en ese cierre de energías, ¿no? En responsabilizarnos más, madurar más las cosas, reflexionar un poco más, entender también un poco al otro y dejar de lado, pues lo que te decía, esas batallas un poco absurdas, ¿no? A veces también, si ya no con una energía, quizás, pues el hecho de batallar con lo establecido, con las normas de casa, porque aquí me marca mucho también el entorno familiar, que como te decía, eres alguien que tiene una raíz como muy rebelde, ya sea por edad o sea por personalidad, da igual, y es algo que poco a poco estás empezando a trabajar, poco a poco estás empezando a
a equilibrar, ¿no? Y a empezar a saber qué batallas debes ganar y qué batallas no merece la pena ni tan siquiera meterte en ellas, ¿no? Fíjate, me parece interesante porque esa rebeldía que de alguna manera estás dejando atrás, me da la sensación de que nace de un dolor y nace desde también la percepción o la convicción de perseguir un sueño, de perseguir una intuición, de perseguir algo que te nace dentro y que quizás choca un poco con tu entorno, ¿no? De ahí también esa rebeldía, pero que al final te hace como de espejo, vamos a decirlo, ¿no? Porque el hecho de transitar por lo que estoy viendo aquí, necesitas no solo de esa rebeldía del loco, sino también de la madurez y de la responsabilidad del Rey de Oros, ¿no? De la estabilidad que nos aporta el Rey de Oros. Pero son dos energías absolutamente contrarias. Por eso hay ese choque. Y por eso hay también ese entendimiento de que sin perder tu esencia, debes empezar a caminar hacia esa estabilidad o hacia ese poner un poco los pies en el suelo, en ser un poco más reflexivo a la hora de tus acciones o de tus decisiones, ¿no? Y de observar también, pues, dónde te va a llevar ese beneficio, qué te va a aportar. De alguna manera, el asentar y el mirar un poco a futuro, ¿no? Hacia dónde voy, hacia dónde tengo que dirigirme y qué es lo que realmente me va a aportar a mí la plenitud y la prosperidad que sé, que siento que tengo que ir a por ella. Y todo eso me lleva a las energías que estás generando. Y te decía lo del dolor, porque fíjate, tenemos aquí a un 3 de espadas en este mazo, que me gusta mucho porque transforma un poco las cartas y les da un toque más liviano, ¿no? Al final se terminó la lucha. Sí hemos estado en conflicto, sí estamos generando un conflicto, porque como te decía, aquí hay una rebeldía, aquí hay una contraposición, quizás entre tu rebeldía y una persona de poder, sea una figura paterna o sea un jefe, sea alguien, ¿no?, que es totalmente contrario a ti. Y evidentemente el perseguir tus sueños incorpora un conflicto con esas energías que estás dejando atrás, porque lo que quieres es luchar por lo que hay aquí. Pero a la vez es no ya solo el conflicto, sino que una vez hemos vivido ese conflicto, tenemos la libertad de movimientos, tenemos la libertad de alzar el vuelo, tenemos la libertad de seguir nuestro camino sin mirar atrás, ¿no? Y al final, ¿hacia dónde vamos? Pues hacia el perseguir nuestros sueños, el laborar, el trabajar. Fíjate, de alguna manera tenemos aquí a la estrella, que no podía ser una carta más maravillosa, ¿no? Después del conflicto vamos a ir a generar esos deseos, ese iluminar. Además, ese iluminar desde la guía, porque déjame decirte que todo lo que estás procesando en estos momentos me da la sensación de que es no por dejarme llevar, no porque me ha dado una ventolera, ¿no? Y ahora decido esto y me voy para allá o me voy para acá, sino porque realmente tú estás sintiendo
dentro de ti que has de generar ese cambio, de que has de generar esas energías y de que has de ir tras este deseo, este proyecto, este objetivo, llámalo X, ¿no? Cada quien que se lo lleve al plano que le resuene. Puede ser un proyecto laboral, puede ser un proyecto sentimental, da igual. Pero al final es algo que sientes dentro de ti. Es totalmente intuitivo, es totalmente de alma. Es algo que sientes dentro muy profundamente, que has de hacer estos movimientos y por ello te estás enfrentando a muchísimas cosas en estos momentos. Déjame decirte que no va a ser un camino fácil, que las energías que se activan no son fáciles. Vas a tener que luchar contra lo que se te ponga delante, ya sean obstáculos, sean emociones que puedas sentir tú mismo, tú misma. De alguna manera es como que se te está poniendo a prueba, se te va a poner a prueba. Y a pesar de todo ello, a pesar de que haya momentos en donde sientas que las fuerzas se acaban, que tienes que luchar contra molinos de viento a veces, ¿no? A pesar de que tú veas de que las cosas no están yendo como tú creías, pensabas o necesitabas en cada momento, déjame decirte que perseveres. Persevera porque quizás pueda costarte el hecho de encontrar los frutos o de que aparezcan los frutos de manera rápida, de manera instantánea, pero van a llegar porque tu fortaleza, tus bases, tus deseos, tu gestión emocional va a ser maravillosa para lograr aquello que te propongas. Y es cierto, como te digo, que no va a ser fácil, que vas a tener que luchar contra energías, contra obstáculos que quizás pueden desembocar o tener como consecuencia cambios drásticos en tu vida, sí, pero también en tu manera de ver, en tu manera de percibir las cosas, porque a veces no son cambios físicos o de entorno, sino son cambios internos, cambios en nuestras perspectivas o en nuestras maneras de ver o de pensar. Quizás por tu impulsividad crees que el hecho de tomar acción, de tomar una acción rápida, vas a encontrar los resultados rápidos y debes ser consciente de que todo tiene un proceso. Es como quien planta una semilla y pretende tener un árbol frutal mañana, ¿no? Y que el árbol le dé frutos. Sería absurdo, ¿no? Esa semilla necesita nutrirse, necesita regarse, necesita crecer poco a poco y con el tiempo va a dar los frutos. Y es un poco lo que te están advirtiendo en las cartas. No que dejes de perseguir aquello que sueñas o de aquello que sientes que tiene que ser tu camino, pero sí que tengas paciencia, que el camino no va a ser fácil, que no va a ser doy un paso y mañana abro la puerta, sino que ese proceso necesita de riego, de nutrición, de paciencia, de muchísimo amor, de hacer algún tipo de cambio, ya sea en nuestro entorno, sea de nuestra propia percepción o de nuestra propia manera de ver o de enfocar la situación, y sobre todo de darnos cuenta o de darte cuenta de que tienes una raíz sumamente potente, tienes unas bases como muy bien recolocadas, y eso te va a permitir enfrentar aquello que se te ponga por delante sin ningún tipo de duda. Tienes la fortaleza, el coraje, la valentía y el saber gestionar las situaciones de una manera sutil y con muchísima maña. O sea, no utilices la fuerza, no utilices la impaciencia, no pienses que mañana va a salir el sol, porque después de la lluvia viene un tiempo nublado y después de las nubes viene el sol. Pues debemos
tener claro que debemos pasar por todos los tiempos, por todos los procesos, pero que tenemos las raíces, tenemos las bases que necesitamos para lograr aquello que queremos. Así que cerramos una etapa de rebeldía, cerramos una etapa para algunas personas de no sentirnos a gusto en el mundo laboral o de tener confrontaciones con ya sea una figura de poder en nuestra vida, sea un padre o sea un jefe o sea un entorno familiar en el que quizás no nos hemos sentido demasiado a gusto, o quizás era demasiado rígido para nuestra manera de ser, y nos enfrentamos o estamos abriendo, activando un perseguir un propósito, perseguir un objetivo, perseguir un proyecto, algo que sentimos que es lo que debemos perseguir, y que a pesar de que eso influya en cuanto a conflictos, debemos tener en cuenta de que no va a ser un camino fácil, pero que lo vamos a lograr con nuestra sutileza, nuestras bases bien asentadas y nuestro saber gestionar todo lo que se ponga por delante. Antes he sacado una carta más para aclarar esta lectura y me ha salido el 9 de copas, así que la abundancia, querido, querida, está asegurada. Vamos, eso sí, a sacar un último consejito del oráculo. Para cerrar la lectura, y vamos a ver qué te dice. Nada lejos de esta situación. Pues justamente lo que te decía, ¿no? El salir de esa zona de conflictos, de ese estar constantemente en confrontación o en rebeldía con lo que tenemos enfrente, no nos va a ayudar. Cuanto antes salgas de la zona de conflicto, antes podrás empezar a generar o activar toda esta energía que, aunque pueda ser un tanto costosa, valga, porque me da la sensación, no sé el por qué, con ese loco al inicio, me da la sensación de que las personitas que habéis elegido el sombrerito naranja tenéis una esencia bastante rebelde, bastante impaciente de querer las cosas en el momento y de que todo sea pues como de alguna manera pensamos o organizamos en nuestra mente, ¿no? Deberás generar esa energía más paciente, más tranquila, más de percibir las cosas en su tiempo y en su lugar, ¿ok? Pues hasta aquí tu lectura, sombrerito de color naranja. Espero haberte ayudado y te espero al final del vídeo. Pues ya estamos aquí con tu opción, sombrerito de color morado. Vamos a ver qué energías estás dejando atrás, qué ciclos estás cerrando y, por supuesto, qué ciclos o qué energías se están activando. Así que vamos a ello. Vamos a ver qué energías estamos cerrando. Madre mía, yo aquí veo mucha persona. Ay.
Y vamos a ver qué energías estamos activando. Vale, a ver, vamos por partes, porque las personitas que habéis elegido el sombrerito de color morado, en este caso me da la sensación, no sé el por qué me da, que estamos hablando de cierres de ciclos sentimentales, o de vínculo, vamos a dejarlo ahí, cada quien que se lo lleve a su manera, ¿no? Pero sí que me da la sensación de que has estado batallando con el cierre o con querer solucionar, con querer aclarar, con querer recolocar una relación. Pero déjame decirte que sí es cierto que has hecho muchos movimientos, pero deberías plantearte, y ahí te lo dejo, tú suéltalo, y más que nada te lo digo también por las energías que de alguna manera salen a la hora de activarse esa relación, y haz un ejercicio honesto contigo mismo, contigo misma. Realmente has estado luchando por que realmente sentías ese amor, o es porque esa relación te aportaba esa seguridad, ese camino establecido. Y con eso no quiero decir que no hubiera sentimientos, ojo, pero ¿qué es lo que pesaba más? ¿Los sentimientos o esa rutina establecida, esos momentos establecidos? Piénsalo de manera honesta. Y sí que es cierto que has hecho muchos movimientos hacia esta persona, una persona que me da la sensación que no ha sido demasiado agradable para contigo, con quizás un trato un poco, ¿cómo te diría yo? Cortante, ¿no? Te has encontrado con palabras o con actitudes muy cortantes hacia tu persona, por más que tú has estado generando situaciones para acercarte a ese vínculo o a esa persona en concreto. No has acabado de encontrar o de ver resultados, al contrario, lo que te decía, ¿no? Al final es como que te has ido chocando contra una pared un tanto rígida, un tanto cortante, que te ha marcado muy mucho los límites. Yo no sé, porque no es el interactivo, pero quizás si esa persona siempre ha sido de esa manera, deberías replantearte, y solo es una recomendación, el por qué generas todas esas idas hacia esa persona cuando quizás no ha sido todo lo... no habéis estado todo lo conectados que deberíais de estar, ¿no? Ahí lo dejo, por si acaso. Y creo que al final has tomado la decisión de quedarte tú con esa copa. No quieres, pues vale, ahora es mía, ahora ya de alguna manera cerramos este ciclo, dejo de generar esa energía con respecto a esta persona, dejo de luchar, dejo de generar oportunidades o
o de intentar acercamientos hacia esa persona, ¿no? Y creo que es la decisión más correcta para ti, al final generar ese cierre, porque estás perdiendo ahí una cantidad de energía, de tiempo, que no merece la pena. Es momento de cerrar, como bien dices, pero fíjate que aquí nos vamos a las energías que se están activando. Y es cierto que en un principio tú estás generando una cierta acción o reacción de iniciar un nuevo camino, con dudas, con cierta inquietud, con cierta, con no querer a veces ver la realidad, ¿no? de lo que tenemos enfrente, de entrar en peleas internas, porque al final me da la sensación, sombrerito de color morado, que hay una cierta dependencia ya no sé si de esta persona o de lo que viene siendo el vínculo sentimental, en este caso, o vínculos sentimentales ya no solo de pareja, sino vínculo con cualquier otra energía. Y me da la sensación que entras un poco en esa disyuntiva, ¿no? De estar peleando si he hecho bien, si he hecho mal, porque no me quieren, porque me quieren, porque tal, porque cual. Al final, si vienes de una ruptura, si vienes de una decepción amorosa o de una decepción de un vínculo en X, como decía, creo que era en la primera opción, debemos entender o debemos aprender a que aquello no funcionó, pues no porque nosotros no tengamos nada bueno, sino porque no funcionó y ya está. Y que de esas experiencias negativas, o que no han salido como nosotros queríamos o como nosotros esperábamos, nos podemos llevar las cosas positivas, que seguro que las han habido. Y que eso no puede hacer que nos quedemos permanentemente enganchados a situaciones, o que nos quedamos permanentemente enganchados a cierto sentimiento de culpa o de responsabilidad, o de no querer arriesgar a la hora de generar otra vez ese tipo de energías en nuestra vida, ¿no? Porque me da la sensación que esta experiencia puede haber hecho que de alguna manera tú salgas un poco tocado, tocada, y no quieras generar esa energía en tu vida, no quieras volver a atreverte a vivir una experiencia amorosa o de vínculo, a volver a confiar en tener un vínculo X con otra energía. Por eso te digo que es importante que te quedes con lo positivo que te haya podido, que hayas podido vivir con ese vínculo, con esas personas, desde cualquier pequeño detalle positivo, ¿no? Porque todas las situaciones, todos los vínculos, por poco que sean, nos aportan cosas positivas. Por lo que quédate con eso y al final alimenta el amor hacia ti mismo, hacia ti misma, y desde ese alimento hacia ti mismo genera esos aprendizajes, porque fíjate, esta triada nos habla de toma de decisiones, pero también nos habla de aprendizaje. El 9 de bastos es una carta de agotamiento, es una carta de cansancio, pero también es una carta ostras, de todo lo que he vivido, he aprendido, y de todo ese aprendizaje he de integrarlo en mi vida para poder tomar las decisiones correctas. No es necesario tener que estar sometida a un vínculo por narices, sino que de alguna manera he de aprender qué es lo que realmente necesito, qué es lo que realmente valoro en otra persona. Es importante, porque fíjate, aquí el diablo, por eso te decía, y insisto mucho en lo del aferrarnos a las cosas, porque al final el diablo
nos habla un poco de ese patrón, ¿no? De aferrarnos a los vínculos, a las situaciones, y quizás eso mismo, esa creencia o ese patrón que puedas estar manteniendo en tu vida, hace que tomes decisiones o que creas que no eres válido si no estás con pareja, o si hay un vínculo que se rompe es por tu culpa, etcétera, ¿no? Y eso sería interesante, y aquí sí me voy a parar y vamos a sacar una cartita más. Sería interesante que trabajaras este punto, que elaboraras sobre todo si tienes tendencia a creer que si las cosas no funcionan siempre son por tu culpa, etcétera. O si necesitas estar en una relación o mantener un vínculo pase lo que pase, es necesario que entiendas que quizás deberías echarle un ojo a cómo te percibes a ti mismo o a ti misma, qué es lo que has venido haciendo. Justamente, fíjate, me da la sensación que tienes unas creencias como muy arraigadas, tienes unas creencias como muy posicionadas, muchos miedos que te están limitando, que están limitando ese avance, ese romper con esas cadenas, sobre todo a nivel mental, porque no lo dudes que esos aferramientos son más mentales que emocionales. Quizás, y abro un abanico de posibilidades, puedes no quererte demasiado, puedes haber crecido en un ambiente en donde no se te ha valorado o no se han incentivado tus capacidades o tus valores, tengas inseguridad física, sea lo que fuere, y eso genera que cualquier vínculo que podamos tener sea como una tabla de salvación, o sea una, ¿cómo te diría yo? Sea como una validación hacia nuestra persona. Y déjame decirte que tener una relación o un vínculo no nos hace mejores ni nos hace peores. Tú eres quien eres, por ti solo o por ti sola. Y eso debe bastarte a ti y debe bastarle a los demás. Y debes empezar a generar ese hilo. Fíjate, esta carta que parece un hilo rojo, no sé por qué me ha venido ahora sí. Debes empezar a tirar del hilo. Debes empezar a elaborar esa parte, buscar ayuda profesional si lo necesitas. Pero es necesario que rompas con esas cadenas, rompas con esos hilos para poder liberarte de esos patrones que no te están ayudando. ¿De acuerdo? Sombrerito de color morado. Eso sí, el cierre maravilloso. El inicio o las energías que estás activando también son maravillosas, ojo, porque al tomar la decisión de romper o de cerrar una etapa, ahora toca generar esa energía más interna, más emocional, más de tomar conciencia con nosotros mismos para poder trabajarnos y para poder sanarnos. Es decir, no es que sea algo peor, sino que esto es consecuencia de esto. Aquí te has reafirmado y ahora toca volver a elaborar nuestra parte interna para integrar el aprendizaje, ¿sí? ¿Qué te parece esto como un final feliz? Pues lo que te acabo de decir. Al final, aunque parezca la lectura de las energías que se activan un tanto complicada, déjame decirte que no son más que la consecuencia de haber tomado la decisión de cerrar esta relación, y eso genera
que debas empezar a posicionarte, a darte tu lugar. Y eso, querido, querida, aunque a ti ahora mismo no te lo parezca, es lo mejor que puedes activar y lo mejor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. No lo olvides nunca. Y hasta aquí el interactivo de hoy. Gracias por acompañarme una semana más. Recuerda que el tarot no dicta nuestro destino, sino que nos abre las puertas a nuestra conciencia. Que todo lo bueno te persiga, te alcance y se quede contigo para siempre. Recuerda, si no estás suscrito, suscribirte, dejar tu like, compartir, comentar y todas esas cosas que suelo deciros.